Bienvenido otra vez, gracias por el privilegio de poder estar con ustedes, aunque sea de forma digital. Les invito a tomar nuestros himnarios, los que tienen una copia, el 137, tal vez lo conoce o Yo quiero andar con Cristo. El enfoque de la enseñanza hoy va a ser específicamente o exactamente eso, la idea de vivir una vida que refleja que realmente quiero andar con Cristo, quiero hacer su voluntad. El 137. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sión. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Y si usted realmente vive el deseo de esas palabras, entonces también podrá vivir las verdades que vamos a ver en un momento. El 58, himno número 58. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Podemos ver, o sea, es imposible estudiar la Biblia sin ver el amor de Dios en cada página, y eso es lo que vamos a ver también hoy. Aunque no va a ser un tema principal, igual vamos a verlo. 58. Hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para
la verdad me salvó con su amor por la eternidad. Espero que usted se ha dado cuenta de que puede aprovechar o disfrutar más bien del tiempo de la alabanza cuando usted canta conmigo. No sé, tal vez es mi opinión personal, porque no me gusta escuchar mi voz, así que menos anticiparía que a usted le gustaría escuchar mi voz. Pero más que eso, también es un privilegio poder cantar y no tan solo escuchar canto al Señor. Estoy con mi notebook ahora, así que voy a bajarlo para que no esté en la pantalla, para que no distraiga tanto. Pero ando sin impresora, entonces las notas que hice, no las pude imprimir, entonces las tengo digital. Anteriormente, una vez antes, lo tuve que hacer, pero tuve internet para enviarlo a mi teléfono. Pero por algún motivo, el internet no está funcionando ahora tampoco. Las dificultades de la tecnología moderna, ¿cierto? Pero bien, tomemos nuestras Biblias, o más bien les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de 1 de Samuel capítulo 23. 1 de Samuel capítulo 23 para seguir nuestra serie de estudios en la vida de David. Tengo que ser honesto, tengo que decirle que hasta este momento en las series de la vida de David, este es mi favorito. De hecho, cuando estábamos viajando antes de ir a Chile visitando las iglesias, tenía muchas oportunidades para hablar a los jóvenes. Y este mensaje era el mensaje principal que yo quería traer para los hombres. La importancia de perseguir la voluntad de Dios. Ahora, si usted no es joven, déjame decir que este principio también es importante para su vida. Simplemente que es un buen principio aprender de joven cuando todavía nos queda, uno supone, quién sabe, tal vez nos queda un día, no importando la edad. Pero la idea es que nos queda todavía mucha oportunidad para seguir persiguiendo la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿has estado en circunstancias donde cuestionabas lo que Dios estaba haciendo en tu vida? ¿Verdad? Mirabas alrededor y dices, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué estás dejando suceder en mi vida? Dios, yo hice todo lo que usted me pidió hacer y ahora esto. Hace mucho tiempo, varios años ya, yo tenía la oportunidad de estudiar con una familia. Tuvimos muchos estudios buenos. Vi que amaban conocer de Dios, amaban aprender de la palabra de Dios. Pero tenían que tomar algunas decisiones en sus vidas personales para seguir a Dios. Y por en un principio resistieron tomar las decisiones. Hasta que por fin me dijeron, ¿sabe, pastor? Mejor ya no venga. No hay por qué seguir viniendo, está malgastando su tiempo, básicamente dijeron. Por fin les visité como quiera y les dije, ¿qué pasó? Es que nunca decidieron hacer lo que Dios quería que hicieran, nunca decidieron tomar esas decisiones correctas y dijeron, no, pastor, todo el contrario, decidimos tomar las decisiones correctas y luego todo se nos puso feo. Esta dificultad y otra dificultad y otra dificultad y bueno, algo parecido está sucediendo en la vida de David. Él buscó la voluntad de Dios, entendía lo que Dios quería que él hiciera. Bueno, el capítulo anterior, claro, hizo algunos errores. Y en este capítulo recibe muchas dificultades, pero no es la cosecha de lo que sembró en el capítulo anterior. Simplemente es parte del camino de Dios para su vida. Ellos, tal como David, tal vez miraran a las circunstancias, Dios, ¿qué estás haciendo? Lamentablemente ellos decidieron desistir en seguir a Dios, mientras que David siguió obedeciendo a Dios. Tal vez en tu momento sabes que la voluntad de Dios siempre es correcta, lo sabemos con la cabeza, y que Dios siempre está obrando para nuestro bien, pero las circunstancias nos hacen dudar de esa verdad. Con la mente sabemos, Dios está en control, esto va a salir para bien, pero con las emociones, con el corazón decimos, pero ¿cómo va a salir para bien? Si nada ha resultado para bien hasta este momento. Más que eso, a veces nos encontramos indecisos, no conociendo lo que deberíamos hacer en medio de las dificultades. Y creo que David se encontró en una situación parecida. Vamos a leer el capítulo, el capítulo entero. No, del 1 hasta el 29. ¿Es el capítulo entero? Es el capítulo entero. Léalo por favor conmigo, sigue en su Biblia. 1 de Samuel capítulo 23, la Biblia dice, y dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras.
Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Mas los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Partió pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y los hirió con grande estrago. Así libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo a Saúl, Dios lo ha traído a mis manos, pues él se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla, para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los hombres de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en mis manos de Saúl? Y Jehová respondió, te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino la nueva a Saúl de que David se había escapado de Keila, y desistió de perseguirlo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fortificados, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y viendo David que Saúl había salido en busca de su vida, David se estaba en el bosque en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Déjame interrumpir la lectura porque no está en mis notas, pero me parece importante mencionarlo. Lo que Jonatán dice aquí en versículo 17 no es una profecía. ¿Cómo sé que no es una profecía? Porque no se cumple. No es que Dios habló a Jonatán y Jonatán ahora está hablando a David. No temas que no te hallará la mano de Saúl mi padre. Eso es cierto. ¿Cómo lo sabe? Bueno, no lo sabe por seguro, pero la siguiente parte relata la primera parte, ¿verdad? La siguiente parte, y tú reinarás sobre Israel. Eso es cierto. ¿Cómo lo sabe? ¿Porque Dios se lo dijo en una visión? No, porque Dios ya se lo había dicho a David. Y Jonatán simplemente está recordando a David de la promesa que Dios ya le había hecho. Y la tercera parte, yo seré segundo después de ti. Nunca sucede. Jonatán muere antes de que David pueda ascender al trono. No es una profecía, pero es lo que buenos hermanos en Cristo hacen. Nos recordamos el uno al otro las promesas de Dios. Sigo en el versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Entonces subieron los zifeos a Gabá para decirle a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Aquila, que está al sur de Jesimón? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, preparaos aún, considerad y ved su lugar donde tiene el pie, y quién lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Observad pues, y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros. Y será que, si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif, delante de Saúl. Mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura al sur de Jesimón. Y partió Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón.
Y cuando Saúl lo oyó, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con los suyos por el otro lado del monte. Y David se daba prisa para ir delante de Saúl. Mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han invadido el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar Sela-Hamalekot. Entonces David subió de ahí y habitó en las fortalezas de Engadi. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias una vez más por su palabra. A veces, Señor, somos culpables de tomarla ligeramente, como cualquier otro texto. Pero Señor, recuérdanos que este es tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más penetrante que una espada de dos filos. Señor, obra en nuestras vidas, deje que tu palabra penetre en nuestras vidas, que discierne nuestros pensamientos, que nos cambie conforme a su imagen. Ayúdanos, Señor, a perseguir tu voluntad en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. La segunda mitad de este capítulo podríamos resumirlo en un versículo que no anoté. Sería entonces, en versículo 14, la última frase: pero Dios no lo entregó en sus manos. Más bien, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en los primeros 13 versículos de este capítulo, que se enfocan precisamente en perseguir la voluntad de Dios. La semana pasada vimos cómo David, por algún motivo, dejó de confiar en las promesas y en la provisión de Dios. Mintió al sacerdote Abiatar. Y esa mentira dio lugar a la muerte de casi toda la familia de sacerdotes, todos menos Abiatar, quien aparece en este capítulo. Mintió Abiatar, quise decir que mintió a Ahimelech. Perdón, confundo los dos porque empiezan con A y porque soy ser humano. Pero viendo que eso no resultó, huyó a la tierra de los filisteos e intentó refugiarse ahí, ¿verdad? Tenía que fingirse como un loco, pero luego se arrepintió. Vimos al final de la semana pasada que tomó responsabilidad, aceptó la culpa por toda la muerte, el desastre que sucedió con la familia de Abiatar. No leímos el capítulo 22, pero es allí donde encontramos que Saúl manda matar a todos los sacerdotes por haber ayudado a David. Parece que Saúl tiene ganas renovadas de matar a David. Y Saúl pasa por eso. Un momento está con todas las ganas, todo el deseo, todo el furor de matar a David. Y en otro momento, David, seamos amigos. Pero ahora de otra vez está en todo el momento el punto principal de su enojo. No se me viene la palabra correcta. Ahora, David está escondido en el desierto. Tiene ahora unos 600 hombres. Probablemente estos hombres eran menospreciados en la sociedad, eran rechazados por la sociedad, porque David en ese momento era considerado como un rebelde. Aunque era un rebelde popular, es un criminal, es deseado por el ejército, por las fuerzas armadas de ese día. Entonces David no tiene dignidad, aunque tiene fama, no es fama digna, podríamos decir. No sé si explico bien la idea. Una persona dignificada de esa sociedad no estaría al lado de David, porque David es precisamente un rebelde. Estos 600 hombres probablemente son rechazados, probablemente son guerreros, sí, hombres fuertes, no son hombres débiles, porque han vivido en el desierto con David todo este tiempo. Si fueran hombres débiles, hombres temerosos más bien, ¿qué van a hacer? Se van a esconderse en la casa. No van a seguir a este rebelde que está desafiando al rey Saúl con su mera existencia. Poco a poco David está formando un gran ejército, con estos hombres que realmente son los guerreros de los guerreros, podríamos decir. Y por seguro ellos entendían que al estar con David ahora, al estar al lado de David, pelear con David ahora, en el futuro ganarían una posición en el nuevo reino de David, si es que sobrevivieran hasta ese momento. Pero tenemos que recordar que mientras que David está pasando todo esto, mientras que sus hombres están pasando todo esto con ellos, se me va a morir la pila. No, estamos bien. Ay, las dificultades. La videocámara, la grabadora parece que está por morir y la computadora está por morir. Pero las distracciones, vamos a cerrar las distracciones, volver al tema. David y los hombres con él no conocen el fin desde el principio.
Nosotros fácilmente podemos decir, David, no tienes por qué temer. Más adelante vas a ser rey y vas a tener varias esposas, que no es algo bueno. Vas a tener muchos hijos y tu hijo va a ser rey. Y el hijo de él va a ser rey de una pequeña parte de Judá, ¿verdad? Pero David, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te asustes? Pero nosotros no estamos en la situación de David. Él no conoce el futuro. Él tiene la promesa de Dios, pero no sabe aún cómo es que se va a cumplir esa promesa. Con gran motivo tendría el temor que vimos la semana pasada, o no lo vimos específicamente, pero casi en cada capítulo de la vida de David encontramos un grado, una semilla del temor, y con buen motivo. Vive en peligro constante. Lo único que David conoce son las promesas de Dios. Pero las circunstancias, lo que está pasando en su vida no parece concordar con las promesas de Dios. Dios, si me prometiste ser rey, ¿por qué estoy viviendo en cuevas? ¿Por qué tengo que huir de Saúl? Dios, si me prometiste esto, ¿por qué está pasando esto? Y nos causa naturalmente dudar de las promesas de Dios. Entienda conmigo que Dios tiene una voluntad o un propósito para tu vida que es todavía muy lejana. Tiene un propósito y una voluntad para tu vida para hoy, para este día, para este momento. Y creo que bien podría decir que la voluntad de Dios para tu vida ahora es que escuchas este mensaje. Amén. Dios tiene una voluntad presente, sí, pero tiene otra voluntad todavía muy futura para tu vida. Y tú no conoces el fin desde el principio. Tú ni conoces tal vez cuál será esa voluntad todavía muy futura. Tal vez tienes una idea, tal vez ni tienes idea. Pero ahora te encuentras en circunstancias que no parecen concordar con tu visión para tu vida. Me acuerdo que antes de casarme, en mi experiencia con niños, no niños propios, ¿verdad? Pero cuidar a otros niños era siempre niños y no niñas. Entonces cada visión que yo tenía de ser papá era de tener hijos y no hijas. Y las primeras dos que me llegan son niñas. Gracias a Dios por ellas. Son una gran bendición, las quiero mucho. Pero yo estaba pasando por la etapa de gozo de ser papá, confundido porque así no era mi visión, podríamos decir. Dios no nos habla por medio de visiones. No era mi sueño, tampoco nos habla por medio de sueños. Pero no era lo que yo anticipaba al ser papá. Ya que estamos regresando a visitar a iglesias que visitamos por primera vez hace algunos 5 o 6 años, estoy relatando a ellos todo lo que está pasando en Chile y que Dios nos tiene en San Pedro de la Paz. Algo que ustedes muy poco conocen. Cuando empezamos a visitar las iglesias con el fin de llegar a Chile como misioneros, nuestra meta fue ir a Temuco para trabajar. Teníamos, cada vez que íbamos a la iglesia yo presentaba el plan, la visión que yo tenía del ministerio en Chile y se enfocaba en trabajar en Temuco. Dios no quiso, las circunstancias cambiaron poco antes de ir y tuvimos que empezar de cero. Dios, ¿dónde quieres que vayamos? Y de a poco Dios nos guió a San Pedro de la Paz, pero verdad, el resultado no era la visión que yo tenía. Yo creía que Dios me estaba preparando para Temuco, pero no, Dios me estaba preparando para San Pedro de la Paz. Y otra vez estoy muy agradecido del privilegio de poder estar ahí. Y mientras que reflejo en cada familia que Dios ha traído a nuestra iglesia, doy gracias por cada uno de ustedes. Y en muchos de los casos, si no todos los casos, pasaron ustedes tiempo orando que Dios proveyera para que tuviéramos una iglesia bíblica y para que ustedes tuviesen una iglesia bíblica donde asistir. Me desvío de mis notas, simplemente para decir que Dios siempre sabe lo que Él está haciendo, aun cuando nosotros no lo sabemos. Entienda conmigo que la voluntad de Dios es para hoy y no es para el futuro. Dios nos dice lo que deberíamos hacer ahora, muchas veces sin conocer el resultado. No nos da el objetivo para 10 años de aquí y luego nos deja a nosotros para descubrir cómo llegar a ese objetivo. Espero que explico bien la idea. Dios dirige nuestros pasos, no dirige nuestras metas. Si digo bien, Dios nos dice, toma este paso, toma este paso, toma este paso, toma este paso, y tomamos paso por paso. Tal vez creemos que vamos a llegar a aquella meta, Temuco,
Pero no, Dios nos está dirigiendo a San Pedro de la Paz. Conozco a varios hombres solteros, uno en especial que se me viene a la mente, que han pasado años orando que Dios les supliera la esposa correcta. En cada paso que Dios les ha dirigido, ellos están anticipando, voy a llegar a la meta de tener esposa. Y aún puede ser que lleguen a esa meta. Pero a la vez bien puede ser que la voluntad de Dios para ellos es no casarse. Puede ser que nunca lleguen a esa meta de tener esposa. Espero que explico bien la idea. Vuelvo a decirlo, la voluntad de Dios es para hoy, no para mañana. Pero, 3 verdades que encontramos en este pasaje. ¿Cómo puedo permanecer dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber que los pasos que estoy tomando son los pasos que Dios quiere que tome? Número 1, busca la voluntad de Dios. Suena demasiado sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de este paso tan importante. No debemos presumir que entendemos la voluntad de Dios, sino debemos buscar la voluntad de Dios. Activamente, no sé si lo digo bien, pero es un verbo activo, eso quiero decir. Tenemos que darle ganas, poner esfuerzo para buscar la voluntad de Dios. Observe conmigo en versículo 2. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a herir a los filisteos? En versículo 4, David volvió a consultar a Jehová. Dios, ¿qué quieres que haga? Versículo 10, dijo David, Jehová Dios de Israel, otra vez, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a pasar aquí? 3 veces David dijo, yo quiero conocer tu voluntad, Señor. Busca la voluntad de Dios. David nunca presumió que conocía la voluntad de Dios. Tomó tiempo para investigarla. El efod que vemos en versículo 9, ¿no? Sí, versículo 9, David dice a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Lo vimos la semana pasada. Creo, sí, fue la semana pasada que grabé recién esta mañana. El efod, bueno, la espada de Goliat estaba detrás del efod. Y David dijo, no quiero ese efod, no quiero conocer la voluntad de Dios, dame la espada, eso es lo que vine a buscar. Pero ahora dice, no, voy a dejar mi espada a un lado por un momento. Abiatar, por favor, trae el efod. Quiero conocer la voluntad de Dios. El efod era algo que usaban en ese momento para conocer la voluntad de Dios. No sé, una pelota negra, una bola negra, algo que antes se solía usar acá, donde alguien hacía una pregunta, no sé, ¿recibiré un nuevo empleo hoy? Y le daba vuelta y miraba, y luego decía, sí, no, por seguro, tal vez, quizá. Decía cosas así, y algunas personas se dirigen por eso, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? A veces es cierto, muchas veces no es cierto, porque ¿quién sabe? La respuesta siempre debería ser, ¿quién sabe? Tal vez, quizá, no lo sé, ¿verdad? Porque la pelota negra no sabe nada. Pero el efod no era tan parecido en el sentido de que le daba vuelta y decía todo lo que uno quería saber, sino que era una forma, un mecanismo que Dios usaba para revelar su voluntad. Se acabó con esta cosa. Era algo que Dios había dado específicamente a la nación de Israel. Tal vez te preguntas, ¿por qué no usamos un efod hoy día? Bueno, hoy día tenemos algo mucho mejor que el efod, y es específicamente el Espíritu Santo. Tenemos la oración, Dios, ¿qué quieres que haga? A veces es más difícil entender el Espíritu Santo porque no lo podemos leer con nuestros ojos. A veces sí lo podemos leer con nuestros ojos en la Biblia. Pero a veces es simplemente por la paz interna o la molestia interna que el Espíritu Santo da para guiarnos para conocer la voluntad de Dios. Ahora, Saúl en cambio, David no presumió que entendía la voluntad de Dios, entonces buscó la voluntad de Dios. Saúl en cambio presumió y se equivocó. Versículo 7. Y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha traído a mis manos, pues él se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Saúl no conocía la voluntad de Dios, presumió conocer la voluntad de Dios, deseaba que esto fuera la voluntad de Dios. A la vez bien puede ser que simplemente fue un dicho, que ni estaba pensando en Dios. Pero muchas veces cometemos errores cuando solamente analizamos las circunstancias y concluimos que Dios nos ha dado esta oportunidad.
Mi testimonio, algunos tal vez lo conocen, cuando tenía 17 años, empecé a asistir a una universidad secular, convencido que Dios quería que yo fuera un abogado. Ya tenía experiencia trabajando como asistente de un abogado en la ciudad donde vivíamos, en Alabama. Ya tenía mis planes. Él, mi jefe, el abogado ahí, tenía una oficina adicional y dijo: Natán, esa es tu oficina. Tenía mis planes hechas y yo creía, al examinar las circunstancias, que Dios me estaba preparando justamente para ser un abogado. Pero nunca tomé el tiempo para pedir: Dios, ¿es esto lo que quieres? Yo simplemente dije: Dios, gracias por permitirme ser abogado. O más bien: Dios, yo quiero ser abogado, espero que apruebes. No lo dije en esas palabras, pero fue el deseo de mi corazón. Yo quería lo que yo quería y quería que Dios lo aprobara. Nunca tomé el tiempo para pedir: Dios, ¿qué quieres que haga? Hasta que Dios me trajo a Chile para un semestre de estudiar en la UFRO, la Universidad de la Frontera. Algo de un testimonio personal. Y antes de empezar clases ahí, el semestre ha de haber sido julio del 2007, si no me equivoco. Tuvimos una conferencia de jóvenes precisamente en Puerto Montt. Y ahí el pastor, la primera noche, bueno, Dios ya estaba obrando en mi vida para abrirme a la idea de que tal vez yo estaba siguiendo un camino equivocado. Un camino que era mío y no de Dios. Entonces llegué a esta conferencia con una sola petición: Dios, son 3 días. No quiero salir de esta conferencia con dudas acerca de tu voluntad para mi vida. Enséñame y hazlo claro. Y si puedes, revélamelo la primera noche, porque no quiero estar sufriendo el resto del tiempo. Y esa primera noche el predicador dijo: cada cristiano o está viviendo la vida de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O estamos viviendo la vida, somos cristianos de Filipenses 2:21. Lo voy a buscar rápidamente porque no lo tengo memorizado en español. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O estamos viviendo Filipenses 2:21, donde la Biblia dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo me habló y dijo: Natán, estás viviendo lo suyo propio, lo tuyo propio. No estás viviendo para Cristo. Ahí es cuando me entregué al ministerio y bueno, el resto es historia. Pero volviendo al tema, busca la voluntad de Dios. En versículo 7 otra vez: Saúl miró las circunstancias, pero observa que ignoró las promesas de Dios. Dios ya había dicho: David va a ser el rey. Saúl miró las circunstancias, pero se olvidó de la palabra de Dios. Y nunca podemos tomar decisiones a base de las circunstancias si vamos a solo basarnos en las circunstancias y olvidarnos de la palabra de Dios. Gran peligro ahí. Porque entiende conmigo que la voluntad de Dios no es controlada por las circunstancias, es controlada por la palabra de Dios. Tenemos que tener un hábito de oración en nuestras vidas si vamos a realmente buscar la voluntad de Dios. Aunque David no siempre consultó a Dios como debería, veremos en su vida que este era su hábito de consultar a Dios. Me gusta usar el ejemplo de mis padres en su comunicación. Llevan ya 35 años, algo así, casados. Y recuerdo de niño muchas veces que mi mamá, al llegar la hora de preparar la comida, preguntaría a mi papá: mi amor, ¿qué quieres para comer? Y él diría: lo que sea. Y ella prepararía lo que sea. Pero luego él se sienta a la mesa y dice: Y ella entendía que ese lo que sea no fue lo que sea que mi papá deseaba. Al final ella tenía que conocer a mi papá lo suficiente, porque él nunca diría: quiero esto o quiero lo otro. Nunca, tal vez rara vez. Incluso mi mamá llegó a ofrecerle 2 o 3 alternativas y él no quiere elegir. Mi papá simplemente no quiere elegir las cosas que para él no son muy importantes. Cuando tiene que elegir una cosa, en su mente, su perspectiva, lo elige. Pero cuando no tiene que elegir, él prefiere no elegir. Así es mi papá. Pero mi mamá tenía que conocer a mi papá para saber que cuando él está cansado, no casado, porque siempre anda casado, gracias a Dios. Cuando está cansado, realmente no quiere, ¿verdad? De haber trabajado duro todo el día, no quiere comida caliente, prefiere comida fría, comida que se prepara y luego se pone en el refrigerador.
No sé, tal vez ella entiende mejor que yo. A mi perspectiva así es él. Pero si para él ha sido un día más flojo o es un día más helado, claro, él quiere comida caliente. Entonces ella tenía que conocer de él para poder entender lo que él quería comunicar. Porque muchas veces no era muy claro en su comunicación. El punto es que si ella no tuviese el hábito de vivir con él y de aprender de él y entender cómo es que él comunica, ella jamás podría entender lo que él quiere comunicarle. Espero que me explico. David podía entender a Dios porque tenía el hábito de comunicarse con Dios. Muchos cristianos dicen, bueno, yo voy a ignorar a Dios hasta que lo necesite en mi vida y cuando lo necesite, ahí le voy a preguntar. Pero si ese es el patrón de tu vida, cuando Él te habla no lo vas a escuchar. Pero estoy escuchando, estoy pidiendo, ¿por qué es que no me habla? Porque no le puedes entender, no has tenido el hábito de tener conversación, comunicación con Él. Es parecido a un perro, un gato, ¿verdad? Si yo conozco a mi perro, yo conozco cuando está feliz, cuando está triste, etcétera, etcétera, etcétera. No comunica con palabras, pero comunica con otras expresiones que yo puedo entender porque yo le conozco. Perros tuyos, perros de otras personas, muchas veces me es más difícil entenderlos. El hermano Sergio es muy bueno en entender a los perros. Él es excepcional en la conversación, el lenguaje de los perros. Pero yo no. Entonces yo tengo que conocer bien al perro para poder entenderle. Dios no es un perro. Perdona la ilustración. Pero si no pasamos tiempo con Él para conocer de Él, no le vamos a entender cuando nos quiere hablar. David en versículo 3 recibió consejo equivocado, ¿verdad? Los hombres que estaban con David dijeron, mire David, ¿por qué quieres ir a Keila? ¿Por qué quieres rescatar a Keila y enfrentarte contra el ejército de los filisteos? ¿No te es suficiente tener al rey Saúl como tu enemigo? ¿Ahora quieres otro enemigo bien poderoso? David, estás loco. Pero él no simplemente los ignoró porque no estaban de acuerdo con lo que Dios les había dicho. Usó ese consejo malo para llevarlo otra vez a Dios. Dios, ¿te entendí bien? Versículo 2, Dios, debo ir. Dios dijo, ve, vas a librar a Keila. En versículo 4, otra vez, Dios, ¿te entendí bien? Y Dios dice, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Dios le dice, sí, escuchaste bien. Si recibes consejo conflictivo, regresa a Dios en oración. Si tú dices, bueno, yo he orado, he estudiado la Biblia, esto es la voluntad de Dios para mi vida. Siempre es bueno buscar a consejeros. Está bien buscar a varios consejeros que te digan cosas distintas. Si todos los consejeros dicen, sí, has llegado a la conclusión correcta, tome la decisión. Pero si algunos te dicen, tal vez no has llegado a la conclusión correcta, eso no significa que escuches a los consejeros e ignoras lo que crees que Dios te había demostrado. Significa que deberías volver a Dios para decir, Dios, ¿te entendí bien? Busca la voluntad de Dios. Y buscar la voluntad de Dios no es como buscar tu auto en el estacionamiento. Caminas y buscas, y si no está ahí, no está ahí, tiene que estar en otro lugar. Buscar la voluntad de Dios es más bien como buscar tus llaves en tu casa. Pero tienes que volver a buscar y volver a buscar. A veces te es fácil encontrarlas, a veces es mucho más complicado y los encuentras en un lugar donde creíste que ya habías buscado varias veces. Así me sucedió esta mañana. ¿Verdad? Así es la voluntad de Dios. Pero observa que David buscaba también consejo bíblico al asociarse con hombres quienes amaban a Dios. Atrásate un capítulo al 22, versículo 5, la Biblia dice, y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en la fortaleza. Recibí varios mensajes, tenía que asegurarme que no era nada importante para esta tarde cuando nos toca comer con miembros de la iglesia y luego predicar en la reunión. Pero en fin, versículo 5, el profeta Gad dijo a David, no te quedes en la fortaleza, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. David se asociaba con hombres como el profeta Gad, quienes le decían, mire, creo que Dios quiere que hagas esto. Y David le hizo caso. En capítulo 23, versículo 6, lo leímos ya también el 9 al 10, el sacerdote Abiatar. El sacerdote vino a David porque sabía que David me va a proteger, porque Saúl quería matarlo, pero también David va a escuchar mi consejo. En capítulo 23, versículo 16, lo leímos también, la presencia de Jonatán, hijo de Saúl. Y observa bien, versículo 16, entonces
Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y fortaleció su mano en Dios. Es un punto aparte, pero es un punto importante. Todos necesitamos amigos quienes nos van a fortalecer nuestras manos en Dios. David estaba en un momento de gran dificultad. Estaba en un momento no tan solo de gran peligro físico de los filisteos de Saúl, sino también peligro espiritual, porque estaba en un momento cuando sería fácil estar molesto con la voluntad de Dios. Y llega Jonatán y le fortalece su mano en el Señor. Necesitamos amigos así, quienes nos van a fortalecer en nuestros momentos de debilidad. Santiago 1, versículo 5, la Biblia dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres sabiduría? Pídela a Dios, quien da libremente. No quiere decir que no te va a cobrar, aunque esto también es cierto. Aquí la idea de libremente es que te va a dar tanto que tu vaso se va a rebosar. Vas a recibir más sabiduría de lo que anticipabas recibir. Algunos no dan libremente, ¿verdad? Llega el momento de la propina en el restaurante y dan 2%, ¿verdad? Pero otros dan libremente y dan 25%. Dadivosamente, generosamente, abundantemente, podríamos decir. Son sinónimos aquí para lo que, dice no libremente, dice abundantemente. No sé de dónde vino el libremente. Pero Dios tampoco le regañará por haberle pedido consejo o sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No te va a regañar. Es parecido a cuando tus padres te dan instrucciones, pero estabas jugando un juego y dices, ¿puedo terminar esto? Y te dicen, claro, puedes terminar. Terminas eso y se te olvidó lo que te dijeron. Entonces vuelves y dices, oye, ¿qué me dijiste hacer, mamá? Tal vez si mamá estaba tomando una siesta, va a estar molesta. Sí, si está tomando la siesta, no la despiertes, por favor. Pero mamá no te va a regañar. Va a estar al cambio agradecida de que tú verificaste las instrucciones que ella te dio. Y es precisamente lo que David hizo también en este capítulo. Y en Proverbios 20, versículo 18, la Biblia dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con estrategia se hace la guerra. Si tienes una idea, busca consejo que te puede ayudar a ordenar esa idea, ese plan que has formulado. No tiene que ser una persona necesariamente más inteligente que tú, si realmente crees que eres el más inteligente. Aún las personas no tan inteligentes pueden ayudarte. Mi esposa es mucho mejor cocinera que yo, pero a veces aún así pide mi consejo. Mire, la receta dice esto y yo quiero cambiar, alterar esto y esto y esto. ¿Cómo crees que va a resultar? Y muchas veces yo le tengo que decir, creo que tu idea es genial, yo no tengo mejor idea, tú eres la cocinera. Pero a veces le digo, oye, pero creo que ahí le echaste demasiado de esto o demasiado del otro y va a salir muy picante para los niños. Y ella va a decir, tienes tienes razón, buen punto, ¿verdad? Aunque yo no soy el cocinero como ella, igual puedo aportar un consejo. Pero la segunda parte de Proverbios 20:18, con estrategia se hace la guerra. Es decir, antes de tomar las decisiones muy grandes, busca consejo. No tienes que pedir consejo, ¿dónde debería estacionar mi auto? No. Pero deberías pedir consejo, ¿debo comprar auto? ¿Qué tipo de auto debería comprar? ¿Uno barato que puedo comprar con efectivo? ¿O uno más caro que tengo que comprar con crédito, etcétera? Busca consejo. Busca consejo. Primero, busca la voluntad de Dios. Segundo, y estos últimos dos puntos van a ser mucho más breves, perdón por el tiempo que tomé en el primero. Obedece la voluntad de Dios. Claro, Natán, debo obedecer la voluntad de Dios, pero creo que en este punto la mayoría de nosotros nos trabamos con la idea de perseguir la voluntad de Dios. Los que vamos a la iglesia, los que me están escuchando ahora, tenemos el hábito de orar, tenemos el hábito de leer la Biblia. Bueno, espero que sea así. Y cuando Dios nos comunica su voluntad, ahí es donde está el problema, porque no queremos hacerla. No obedecemos la voluntad de Dios. David decidió desear lo que Dios deseaba para su vida, aunque no resultó como él quería, ¿verdad? Se dio cuenta de las circunstancias. David preguntó a Dios, Dios, ¿debo ir a rescatar a Keila? Atrasémonos un poco más. En versículo 1, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David dice, voy a orar por Keila.
No. David consultó a Jehová diciendo, ¿puedo ir? Dios, ¿quieres que yo vaya a rescatar a Keila de los filisteos? Muchas veces escuchamos de alguna necesidad y decimos, oh Dios, cumpla ayuda con esa necesidad. Sin tomar un momento para decir, Dios, ¿puedo yo ayudar a cumplir con esa necesidad? Deberíamos más bien responder como David. Cuando escuchamos de una necesidad, Dios, ¿puedo ir yo? ¿Puedo ayudar yo? Punto aparte. Pero luego David consulta a Dios, Dios le dice, vaya. Los hombres de Dios dicen, no. David vuelve a preguntar a Dios y Dios vuelve a decir, vaya, vas a librar a los de Keila. Entonces David va, libra a los de Keila, tal como dijo David, y le llegan las nuevas de que Saúl viene a Keila para matar a David. Y David dice, oh, Dios, esto no me lo dijiste, ¿por qué no me lo dijiste? Y luego, pero Dios, los de Keila me van a defender, ¿cierto? Y Dios le dice, no David, los de Keila te van a entregar a la mano de Saúl porque quieren salvarse a ellos mismos. No van a estar muy agradecidos por el gran sacrificio que tú y tus hombres hicieron para rescatarlos, para salvarlos. Entonces, David tiene que huir otra vez. Y puedo regresar a la idea de que David podría haberse quejado con la voluntad de Dios. No tan solo en este momento, sino en otros momentos. Y vamos, me estoy adelantando al tercer punto. Pero David decidió desear lo que Dios deseaba para su vida. No importa cómo resulta, Dios, si esto es lo que tú quieres para mí, lo voy a hacer. Muchas veces nuestra dificultad no se encuentra en no conocer la voluntad de Dios, sino en no someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí no concordaba, no tenía sentido humano. Los hombres de David tenían toda la razón. David, esto nos suena como buena idea. Pero entienda conmigo la verdad de Isaías 55, versículos 8 y 9, donde la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está diciendo que no tenemos que entender la voluntad de Dios para creerla y para hacerla. ¿Crees en la electricidad? Yo creo en la electricidad. Yo creo que cuando yo prendo el interruptor va a prender la luz. ¿Entiendes la electricidad? No lo entiendo, pero acepto que es lo que es. Muchas veces tampoco entiendo la voluntad de Dios, pero puedo aceptar que es la voluntad de Dios. Entiende también que la voluntad de Dios requería un sacrificio. Romanos 12, si lo quiere buscar. Requería un sacrificio. Un sacrificio en que dejaron su lugar de paz relativa, ¿verdad? Saúl no sabía dónde estaban y se arriesgaron, ¿verdad? A precio de sus propias vidas para hacer la voluntad de Dios, para proteger a los de Keila. No era su responsabilidad, era responsabilidad de Saúl proteger a los de Keila. Pero Saúl no tiene tiempo para protegerlos de los filisteos, pero sí tiene tiempo para juntar el ejército para perseguir a David. Interesante cómo resulta eso. La vida no es justa. Entiéndalo bien, la vida no es justa. La voluntad de Dios muchas veces, a nuestro parecer, tampoco es justa. Y muchas veces requiere sacrificio. Puede ser que algunos de los hombres de David murieron en esta batalla. Creo que lo más probable es que por lo menos algunos estaban heridos a causa de esta batalla que voluntariamente aceptaron. Requería un sacrificio. Romanos 12, versículo 1, la Biblia dice, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Espero que todos diríamos, pastor, yo quiero la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si vamos a tener la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en nuestras vidas, tenemos que, primero, versículo 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestros deseos, a sacrificar nuestras vidas para vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Pero le prometo
La vida que Dios tiene para nosotros es perfecta. Es agradable, aun si en este momento tal vez no lo es. Número 3, busque conmigo Salmo 27. Vamos a buscar lo que David escribió. Tal vez no lo puedo decir con 100% certeza, pero mucha confianza. Digo que David, según los eruditos me dicen, David escribió este salmo más o menos cuando todo estaba sucediendo lo que recién leímos en 1 de Samuel 23. Entiende conmigo que David tenía todo el derecho de estar enojado con la voluntad de Dios. Esto no es justo. Dios, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? La respuesta sería porque si te lo hubiera dicho desde el principio, no me hubieras obedecido desde el principio. Si yo te hubiera dicho, David, desde el principio que vas a librar a Keila y luego Saúl va a venir tras ti y vas a tener que huir y huir y huir, no irías a Keila. Por lo tanto, no te dije todo lo que iba a suceder porque te es demasiado asustoso. No me obedecerías. Muchas veces es cierto también en nuestras vidas, que si supiéramos todo lo que sucedería cuando empezamos a obedecer a Dios, no hubiéramos obedecido a Dios. Y por eso es que Él no nos cuenta todo lo que va a suceder. Pero David no tan solo buscó la voluntad de Dios, no tan solo obedeció o se sometió a la voluntad de Dios, sino que también estaba satisfecho en la voluntad de Dios. Voy a leer el capítulo entero si me lo permiten. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Tú has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón dice de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Te suena que David ya no quiere hacer la voluntad de Dios? No. Él está totalmente contento, satisfecho con la voluntad de Dios. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Podríamos decir, confía en Jehová. Esté contento con la voluntad de Dios. A pesar de las circunstancias, Dios seguía obrando. David no lo entendía, pero no tenía que entenderlo para poder confiar en Dios, para estar contento con su voluntad. Entiende esta verdad clara que quise mencionar, creo lo mencioné en breve hace 2 semanas. Tu gozo, tu satisfacción, no puede ser basada en las circunstancias de la vida. Si es así, tu gozo será como las olas del mar, ¿verdad? Arriba y abajo, porque dependen de las circunstancias y las circunstancias siempre cambian. Pero tu gozo tiene que estar en Dios, en la relación que tienes con Dios y en el hecho de que has obedecido a Dios, cumplido la voluntad de Dios. Sepa siempre que a pesar de las circunstancias, y a veces las circunstancias estarán feas, a pesar de las circunstancias, Dios está obrando y está obrando para bien. Si no tienes esa confianza, puede ser porque nunca confiaste en este Dios para la salvación de tu alma.
Si no has confiado en Dios para tu salvación, tienes mucho de qué temer. Tienes mucho de qué estar triste, estar preocupado. Pero si has confiado en Dios, si eres hijo de Dios, te aseguro que Dios tiene una voluntad para tu vida. Y esa voluntad empieza hoy. Desarrolla el hábito ahora de buscar la voluntad de Dios. Cuando la conoces, obedécela sin esperar. Y te prometo que podrás estar satisfecho con la voluntad de Dios. Oremos. Señor Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos, por guiarnos, por usarnos a pesar de nuestras fallas. Señor, ayúdanos a, como David, a desarrollar esos hábitos en nuestras vidas. De buscar tu voluntad, de obedecer tu voluntad y de estar contento con lo que sea tu voluntad. Úsanos, Señor. Si hay uno que nunca ha confiado en ti, que hoy sea el día de tu salvación. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Terminemos, por favor, con un último himno. El himno número 90. Himno número 90. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Para cumplir con la voluntad de Dios en tu vida, tienes que dejar el mundo. Tienes que seguir a Cristo. Y bueno, no vas a seguir a Cristo si no has dejado el mundo. Himno número 90. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Espero que ese sea el hábito de su vida, que dejes el mundo para realmente seguir a Cristo. Estoy grabando otra vez el día miércoles 28 de julio. Así que unos 10 días después estamos publicando y quién sabe cuándo me está escuchando. Pero sepa que seguimos orando por ustedes. Cuando me están escuchando, esta semana pasada, he tomado unas pequeñas vacaciones con mi esposa. Por primera vez poder estar solos
por más que 24 horas. No me acuerdo si antes hemos estado solos por más de 24 horas. Bueno, por el parto de los niños tal vez, pero ahí no solos, hay enfermeras y bueno, así es la vida. Por primera vez solos desde que nació la primera hace más de 5 años. Espero que lo hayamos disfrutado, sé que lo haremos. Sigan orando por favor por nosotros, por el camino. Largo es el viaje. La semana ahora es el 8 de agosto, ¿cierto? Cuando me están escuchando. Entonces concluimos con algunas reuniones en Alabama y el miércoles, bueno, vamos a estar en el sur de Alabama y luego de ahí vamos al estado de Luisiana por unas 2 semanas y de ahí vamos a Virginia, que es un viaje largo, pero esperemos que Dios siga cuidando el auto, la casa y la familia. También comento simplemente que mi esposa por fin recibió la primera dosis de su vacuna, así que ánimo, hermanas. Sé que, bueno, creo que varias hermanas, tal vez algunos hermanos también no se han vacunado. No quiero decir que es una obligación vacunarse, es una decisión personal. La Biblia no da mucho consejo a favor ni en contra, así que es una decisión totalmente personal. Pero mi posición, mi perspectiva es que la vacuna debería ayudar a proteger su salud. Pero aun si el efecto es nulo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, también puede dañar a su salud. Bueno, entiendo. Si tú dices que el efecto es nulo, vemos ahora con la sociedad en que estamos que hay muchos beneficios al estar vacunados. Y especialmente en Chile, ahora si uno tiene su pase de movilidad, es decir, si es vacunado y no tiene que hacer cuarentena por algún contacto estrecho, tiene el derecho, el privilegio más bien de poder congregarse en la iglesia con 20 personas. No en la iglesia, debería decir en una casa particular para una reunión particular, lo cual podremos llamar una reunión de la iglesia, ¿cierto? Si quieren usar mi casa u otra casa, pero tienen que tener su pase de movilidad. Así que les animo a todos a sacar ese pase de movilidad. Si uno dice, bueno, los niños no pueden vacunarse todavía, ¿nos permitirán incluir a los niños en la reunión? No lo sé, pero entiendo que en fase 3, donde está San Pedro de la Paz, podemos tener hasta 20 vacunados o hasta 10 no vacunados. Y ahí podríamos tener una reunión aparte, ¿verdad? Arriba, donde hacemos clase para los niños, precisamente para los niños. Y si no excedemos el máximo de 10 personas, nunca hemos tenido más de 10 niños, rara vez tal vez tuvimos más que 5, entonces ahí, bueno, ahora son 4 de mi familia, más Nelson, más Amy, más Baby Félix, ahí son 7 cuando regresemos, pero en fin, veremos el resultado de todo eso en el futuro. Simplemente quiero animarles a sacar esa vacuna para tu bien, para el bien de otros y para poder tener más privilegio, más libertad en poder congregarnos como iglesia. Ese comentario nomás. Si hay alguna duda en cuanto a la vacuna, se lo puedo comentar. Si hay alguna, bueno, estoy para ayudar en eso. Yo ya estoy vacunado desde hace varios meses. Christine, claro, solo tiene la primera dosis. La meta es recibir la segunda dosis y luego pasar los 14 días para poder entrar a Canadá. Le quedan como 3 días para votarse, no sé si lo digo bien. Es decir, si Christine hubiera esperado 3 días más, no podríamos haber llegado a Canadá. Pero gracias a Dios parece que todo va a resultar y bueno, yo hubiera ido, pero ahora parece que todos podemos ir como familia. En fin, dejo ese comentario ahí. También, bueno, ya es noticia anticuada, pero grabé 2 veces hoy día para adelantarme en las necesidades, las responsabilidades de la iglesia, pero también me enteré de que voy a tener que grabar otra vez para nuestra iglesia madre. Íbamos a estar con ellos este domingo, para ustedes el pasado, el 1 de agosto, para predicar, para presentar un informe acerca del ministerio en Chile, pero hay muchos casos COVID en Alabama y en la iglesia. Entonces están suspendiendo la reunión presencial para hacerlo solamente online. Entonces, bueno, hasta mi pastor, su esposa andan con COVID, mis suegros, los dos andan con COVID. Fácilmente como 50 personas en la iglesia, una iglesia de unos 200, así que estamos hablando de 25% de las personas, tal vez 40% de los adultos, no sé, tal vez no tanto, 30-35%. Pero Dios está cuidando. Hasta el momento cuando estoy grabando nadie ha muerto, algunos hospitalizados, algunos ya salieron del hospital, algunos todavía en el hospital, uno en condición más o menos grave, pero él ya tenía otras dificultades de salud. Pese a que era más o menos joven, tenía otras comorbilidades, creo se dice algo parecido.
Lo dejo ahí. Gracias por su tiempo. Si puedo ayudarles, estamos al alcance del celular. Que Dios les cuide. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.